Hola, buenas. Esto simplemente es un vídeo para explicaros de nuevo, ya que el audio del otro vídeo ha sido bastante malo, cómo quiero que hagáis la primera práctica esta de programación, ya que tenemos unas cuantas actividades. Entonces, en mi caso, como me lo he distribuido, es de la siguiente manera. He creado un proyecto llamado Práctica 9 y dentro de este proyecto he creado pues una clase para cada actividad. Aún me faltarían 4 actividades más, pero bueno. Entonces, voy a hacer la primera explicación con la actividad 1, que además es más complicada que la 2 y la 3. Y así ya aprovecho y explico un poco todo lo que quiero que tengáis en cuenta a la hora de hacerla. Entonces, si hacemos doble clic, evidentemente aquí se abre y lo primero y principal es en la descripción de la clase escribir directamente el enunciado de la práctica, que es lo que te pido. Podéis poner con una etiqueta esta de autor vuestro nombre y la versión, que en este caso yo pongo simplemente la fecha, año, mes y día. En este caso. Una vez eso, pues ya tendríamos lo que viene a ser el nombre de la clase, public class actividad 1, esto hay que aprendérselo así. Y como aclaración, he de decir que los nombres de las clases siempre empiezan con mayúscula. Eso hay que tenerlo claro. Esa es la convención que tiene Java y es en la manera en que hay que trabajar. Además de eso, lo que hay que tener en cuenta también con los nombres de los métodos o las funciones, ya sabéis que en Java se utiliza tanto la palabra función como método, siempre empiezan con minúscula. Y las variables igual, también empiezan con minúsculas. Entonces aquí, por ejemplo, yo veo que esto es el nombre de la clase, esto es el nombre de la variable y aquí creo un nuevo objeto. Vale. Más allá de eso, creo que el tema de la convención de variables en Java está explicado. Por lo demás, también que sepáis que existen varias maneras de escribir comentarios. Está esta, es decir, si hacemos 2 asteriscos y damos a enter, se autorrellena. Esta sería una, esta sería otra, que las dos son multilínea, por así decirlo. Esto es un comentario. Y luego los comentarios de línea, que son un poquito más pequeños. A veces vienen bien. Entonces, cuando empezamos a programar en Java, lo primero que hay que tener en cuenta es que hay un método que es el principal, que es por donde se empiezan a ejecutar, por donde se empieza a ejecutar el programa. Tiene que ser public, static, porque solamente hay una instancia de este método. O sea, no tiene sentido tener varios métodos principales. Y void, porque no devuelve nada en este caso, y main es el nombre. Estos son los argumentos que recibe el programa, que de momento no los vamos a usar. Igual en algún momento los usamos, pero de momento simplemente es que sepáis que los tenéis que poner y ya está. Vale, lo primero que hay que hacer. Lo primero que hay que saber es que hay un objeto. De nuevo, como estamos en programación orientada a objetos, ahora todos son objetos. Entonces, creamos una nueva instancia del objeto escáner. El objeto escáner es el que se encarga de leer datos del terminal o de la pantalla o de la consola, como queráis verlo. Y la manera de escribir en pantalla es escribiendo system.out.print. Este print puede ser, como veis aquí no está el ln, ¿Por qué? Porque no quiero que haga un salto de línea, ¿vale? Quiero que una vez tú escribas quede a continuación de esta línea, sin que haya salto de línea. De todas formas, es indiferente para la realización de la práctica. Y con el escáner no hace falta instanciarlo cada vez que lo vayamos a usar. Simplemente ahora ya podemos usarlo dentro del método principal, del método main. ¿Por qué? Porque es una variable local en este caso. Porque está dentro, la hemos creado dentro de un método. Entonces, cuando terminemos de ejecutar este método, esa variable desaparecerá. De hecho, esto lo podemos ver perfectamente cuando estamos haciendo el debug. Cuando ponemos un stop aquí, que lo explico en el otro vídeo. Aquí. Ahí pararíamos la ejecución y podríamos ver cómo están las variables. Vale. Una vez leemos la línea que nos escribe el usuario, lo guardamos en frase. Vale,
A ver, vamos a leer qué es lo que tenemos que hacer, porque esto se me ha pasado. Convertir una frase a mayúsculas o minúsculas, según lo que diga el usuario. Entonces, lo primero que pedimos es que nos escriba la frase que queremos transformar a mayúsculas o minúsculas. Y después, yo le pregunto si quieres convertir a mayúsculas, que escriba mayús, o minúsculas, que escriba minus. Y de nuevo, lo guardo en una variable string, que es una cadena de texto. Y una vez que tenemos las dos opciones del usuario, llamamos al método que hace todo el trabajo, que es lo que se llama comúnmente la lógica de negocio. Pero bueno, eso tampoco es necesario que lo sepáis, pero así que os vaya sonando. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? He creado un método que recibe dos parámetros de entrada. Estos dos parámetros de entrada, ¿qué son? Pues son dos cadenas de texto. La opción y la frase que quiero transformar a mayúsculas o minúsculas. Y este método, a su vez, devuelve una cadena de texto, es decir, un string. De nuevo, aquí como no estamos creando instancias, de momento tenemos que hacer que todo sea estático. Es decir, es como una ejecución normal y corriente. No creamos instancias de objetos, que ahí es cuando empieza a ser las cosas no estáticas. ¿Por qué lo estoy haciendo esto así? Básicamente porque el método principal en este caso yo he decidido que es el que se encarga de interaccionar con la persona. Es decir, este es el método encargado de la interacción entre la persona y el ordenador. ¿Por qué hago esto así y por qué lo divido el trabajo de esta manera? Porque realmente hay dos razones. Una, porque es mucho más fácil de testear, luego ya veremos cómo testear esto. Es mucho más fácil testear este método que cuando testeamos cosas que salen por pantalla y leemos. Se pueden hacer pruebas automáticas. Y lo más importante es que es un buen diseño. ¿Por qué? Porque si de repente, imaginaos que este programa decidimos cambiarlo y utilizar una interfaz gráfica, en este caso lo único que tendríamos que cambiar es este método, si quisiéramos utilizar una interfaz gráfica. Y todo lo demás seguiría igual. ¿Por qué? Porque es la lógica de negocio. Y la lógica de negocio no debería cambiar nunca. Porque es la funcionalidad que tiene el programa. En este caso, cambiar de mayúsculas o poner todo a mayúsculas o poner todo a minúsculas. Vale. Aquí llamamos al método. Cuando estemos ejecutando, pues normalmente lo que hace es entrar al método y aparecerá que tenemos, en este caso, nada más que entramos aquí, tendremos la variable opción y la variable frase, que son los que nos han pasado. Y tendrán estos nombres. Y aquí simplemente lo que hace el método es solo una cosa. Y por eso está dividido de la manera en que lo divido y no lo divido de otra manera. Aquí, ¿qué es lo que hace? Este método lo que hace es elegir entre las dos opciones y llamar al método que se encarga de convertir a mayúsculas o convertir a minúsculas. Entonces, si la opción es igual a mayús, pues llamar al método convertir a mayúsculas, que hará lo que sea. En este caso, convertir a mayúsculas, le pasamos de entrada la frase original. Y nos devolverá un string que suponemos que va a ser la frase convertida a mayúsculas, si todo va bien. Y lo mismo con convertir a minúsculas. Es la misma casuística. Entonces, si la opción es minus, pues lo convertirá a minúsculas. Y si no es ninguna de esas dos, pues dirá que no te entiende. Y el return lo que hará es volver la ejecución a este punto. Nos devolverá no te entiendo y mostraremos por pantalla esa frase. Directamente. Porque no sabemos qué quiere que hagamos el usuario. Vale. Vamos a ver qué hace los métodos convertir a mayúsculas y convertir a minúsculas, que son los que tienen más la funcionalidad como tal. Entonces, he puesto un comentario que digo, convierte la frase en mayúsculas, es decir, esta variable frase la convierte en mayúsculas y nos la devuelve. ¿Qué es lo que hago? Creo un string frase en mayúsculas y cuando estamos con un objeto podemos hacer frase, en este caso es un objeto string, como vemos, porque podemos hacer punto espacio y aquí nos salen todos los métodos o todas las funcionalidades que tiene esta clase por defecto. Y hay uno que se llama toUpperCase, que encima, espera, a ver si puedo
uppercase, como veis, y aquí te dice una descripción en inglés. Hay que saber un poco de inglés para entenderlo, si no, siempre podéis ir a la documentación de la web, que también creo que hay una versión en español. Pero bueno, ¿qué es lo que dice? Tu uppercase convierte todos los caracteres del string, de la frase en este caso, a mayúsculas, usando las reglas por defecto de tu localización, de la localización por defecto en este caso, que yo creo que es la inglesa en nuestro caso, pero bueno, no da ningún problema, aún así. Y ya estaría, pues nos fiamos de que lo han documentado bien y lo va a hacer perfectamente. Y una vez que tengo la variable, pues la devuelvo. Una vez que devuelva se ejecute esta línea, volverá a la ejecución a donde hemos llamado a convertir a mayús, aquí, y como hay otro return, volveremos a aquí, elegir mayús o minus. Esto es como, también de nuevo, el concepto este de muñeca rusa o de cosas anidadas, unas dentro de otras. Aquí de nuevo la ejecución no es tan lineal como los ejercicios que habíamos hecho hasta ahora, pero bueno, es seguir un poco la ejecución y lo podríamos hacer con el debug, que es en el próximo vídeo. Otra cosa que quiero comentar es el tema de la diferencia entre variables locales y variables globales, que lo he explicado un poco, pero quiero aclararlo para que no tengáis dudas. Aquí hemos hablado de que la variable scanner es una variable local, perteneciente al método main. Es decir, fuera de este método, esta variable no existe. Eso lo tenéis que tener muy claro. Entonces, si yo estoy en elegir mayús o minus, como estoy en otro método diferente, yo no puedo hacer scanner.nextLine, por ejemplo. Si guardo, se me va a quejar porque me dice que la variable no está declarada. Porque claro, la he declarado en otro método. Si quisiera poder acceder a la variable scanner desde cualquier método de los que estamos aquí, pues tendría que declararla fuera del método. Y entonces la convertiría en una variable global o de clase. También la suelo llamar yo. Que no sé si está muy bien dicho, pero bueno, creo que es bastante aclaratorio. Vale, como veis, hay un problema. Y aquí te dice que la variable no es estática. Como estamos fuera del método estático, tenemos que especificar que esta variable también es estática. Entonces, ahora ya, como veis, sí que podríamos acceder desde cualquier método, desde todos, a esta variable. Y no hay problema. Ha hecho control S y no. De todas formas, en este caso yo no recomendaría esta manera de hacerlo. Yo lo que haría, si realmente necesitamos usar el escáner en varios sitios, yo lo que haría es pasarlo siempre como parámetro. Es decir, si yo, por ejemplo, quiero leer datos desde el método elegir mayús o minus, o me creo otra variable escáner nada más empezar, que sería una manera. Oye, yo me la creo, como no existe, me la creo y ya está. Y luego la uso. Scanner.nextLine. O la otra opción sería pasarlo como parámetro de entrada. Que de nuevo, tanto las variables que creamos aquí como las que recibimos por parámetro siguen siendo locales todas. Fuera del método en sí no existen. Entonces, la otra manera sería aquí decir, oye, pues recibe scanner y pasárselo aquí. Como veis, ahora me dice, como recibe 3 parámetros de entrada, ahora se queja. Entonces lo que habría que hacer es pasarle scanner. Ahora ya no se queja. Y aquí ya podría usar la variable scanner.nextLine sin problema. Aquí tenéis que tener clara una cosa, y es que las variables que pasamos pueden tener otro nombre. Aquí podríamos decir scanner otro. Entonces,
Y aquí te puede dar la sensación de que son variables diferentes, escáner otro y escáner, pero en el fondo son la misma. Esto, la manera más sencilla de verlo, yo creo que es como los accesos directos de Windows. Que esto, por así decirlo, es un acceso directo a la variable, más bien al dato real, al objeto escáner como tal, y esto sería otra referencia u otro acceso directo a ese dato o a ese objeto en este caso. Por lo demás, yo creo que ya he comentado todo lo que tenía que comentar. No sé si me he dejado algo, pero si tenéis alguna duda, pues ya lo resolvemos en clase. Un saludo y hasta la próxima.